Yo hoy quiero compartirles un pasaje que es en Romanos 8, si quieren vayan, Romanos 8, 26 y 27, en donde nos va a expresar una realidad un poco confrontante para nosotros, y es el hecho de reconocer, porque la Biblia, si la Biblia lo dice, bueno, debe ser cierto, aunque yo crea que eso no es así. La Biblia nos va a mostrar de que nosotros no sabemos orar bien. Ese es el título del sermón de hoy. No sabemos orar bien. No es que no sabemos orar bien. Y en estos dos versículos, vamos a encontrar algo precioso que el Señor hace con eso, porque no nos deja simplemente al viento de nuestra propia necedad e ignorancia, sino que Él hace algo para ayudarnos. Romanos 8, 26 y 27, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él, el Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en la explicación y la exposición de estos versículos y comenzamos. ¿Les parece? Señor, por favor, ayúdanos. Reconocemos que nuestros corazones muchas veces no están 100% atentos a tu palabra, que es gloriosa, y reconozco también mis fallas y mis falencias como quien tiene que explicarla y exponerla en esta mañana. Te ruego que en tu misericordia preciosa pases por alto ambas cosas y ayudes a mis hermanos a prestar atención y a atesorar estas palabras, no solo como algo que nos habla de Dios, sino que, como nos decía Rubén el domingo pasado, son palabras de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. Y por favor, Señor, ayúdame. Ayúdame a explicar con sencillez, con claridad, pero también con sabiduría, con profundidad. Ayúdame, por favor. Lo necesito, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La división de este pasaje va a ser muy sencilla, muy sencilla. Por un lado, nosotros vamos a ver que tenemos un problema y por el otro lado, nosotros vamos a ver que Dios nos provee una solución para nuestro problema. ¿No? Ambas cosas. Por un lado tenemos un problema muy claro y es que nuestro versículo nos dice que nosotros somos débiles, ¿verdad? Eso dice el versículo, somos débiles. Y una de las muestras más grandes, según este versículo, de nuestra debilidad, que ahora vamos a ver a qué se refiere con debilidad, es que no sabemos orar como nos conviene hacerlo. No sabemos pedir bien, ¿no? No sabemos orar como conviene, dice la Reina Valera. Pero por otro lado, vamos a ver en la segunda parte de este mensaje que Dios nos provee una solución a nuestro problema. Y es, obviamente, como lo habrán notado, la intercesión, la oración del Espíritu Santo por nosotros, ¿no? Empecemos con el problema. Nos dice nuestro versículo que el Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nuestro pasaje nos habla de nuestra debilidad, no está hablando de algo específico, no está hablando de algún pecado en particular, ¿verdad? No está diciendo, claro, porque como vos luchás con el egoísmo, es por eso que no sabes orar bien. Como vos sos lujurioso, es por eso que no sabes orar como conviene. No está hablando de eso. Habla de una debilidad en general. Y a lo que se está refiriendo este versículo, y ahora lo vamos a ver, es a nuestra humanidad que aún no está glorificada. Lo hemos visto hace algún tiempo cuando explicamos Romanos 7, que nuestro hombre interior es nuevo, es conforme a la imagen de aquel que lo creó, que ha nacido de nuevo, que desea hacer el bien, que desea obedecer a Dios, que desea glorificarle, que desea apartarse del mal. Pero después nosotros vemos este envase de carne que parece que va hacia el otro lado. Y yo deseo hacer esto, que es bueno, pero no lo hago. Y no deseo hacer esto, que es malo. Y sí lo hago. Bueno, eso es culpa de Adán primero, ¿no? Si nos vamos bien para atrás, pero más allá de Adán, que vamos a dejarlo tranquilo por hoy,
es culpa de nuestra naturaleza caída heredada, que no ha sido totalmente redimida. Nosotros vivimos en un envase pecaminoso en nuestro cuerpo. Y es a esa debilidad a la que se refiere nuestro versículo de hoy. Es esa humanidad terrenal que ve las cosas, tanto las terrenales como las eternas, de una forma débil también, de una forma deficiente. Todos nosotros, hermanos, por más espirituales que querramos aparentar ser, todos estamos rodeados de debilidad, todos. La fortaleza no es algo que nos va a caracterizar constantemente de este lado de la eternidad. No va a ser así. No va a ser de esa manera. Si nosotros miramos nuestro día a día, la realidad es que no somos tan fuertes. Somos débiles con pequeños destellos de fortaleza, ¿verdad? Nosotros pensamos demasiado en las cosas terrenales del mundo y cada tanto ponemos nuestra mirada, nuestra atención y nuestra pasión incluso en los asuntos del cielo, en los asuntos eternos. Pero ¿no es cierto que no vivimos así constantemente? Quizás sí acá parecemos todos ángeles, ¿no?, en la iglesia, pero de lunes a sábado quizás no es tan así. Y sí lo saben, porque a mí también me pasa. La fortaleza no es algo que nos caracteriza. Una fe, digamos, envidiable que uno quisiera imitar no es quizás lo que nos caracteriza siempre. Nosotros nos parecemos más bien a los discípulos, ahí en Marcos 4:38, cuando se levanta la tormenta y no se dicen entre ellos, tranquilo, no pasa nada, acá está Jesús. Ya lo despierto, ¿eh? Señor, ¿la podés, por favor, calmar un poco? La tormenta está media loca. No es así. Se ponen a gritar, Señor, ¿no te preocupa, no te importa que muramos acá, que perezcamos? Estaban locos. No era característico de ellos una fe envidiable. Y así somos también nosotros. No nos caracteriza una vida siempre en el más alto nivel espiritual. Y muy a menudo nuestros corazones son arrastrados por los problemas diarios, por las preocupaciones, por las emociones. Somos débiles. Esa es nuestra característica general, somos débiles. Incluso el apóstol Pablo, ¿no? Porque Pablo no dice, ustedes romanos inmaduros son débiles, por eso el Espíritu los tiene que ayudar en su debilidad. Él dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A mí también, dice Pablo, a mí también. Yo soy como ustedes, a mí también me tiene que ayudar. Porque esto nos pasa a todos. Nosotros tenemos una perspectiva de las cosas imperfecta, nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Por otro lado, nosotros tenemos mentes finitas, nosotros no llegamos a comprender las cosas como Dios las comprende, ¿verdad? Somos humanamente frágiles, no somos todopoderosos como Dios. Somos espiritualmente limitados. Todo lo que nosotros podamos llegar a entender es por pura gracia, ¿no? Entonces, toda esta debilidad que caracteriza a un creyente, porque no estoy hablando de un incrédulo, toda esta debilidad que caracteriza a un creyente, nuestro versículo nos dice que en una de las áreas que más impacta su vida, eso es en su forma de orar. No somos capaces de orar de una manera que se conforme totalmente a la voluntad de Dios. No somos capaces de hacerlo. No somos capaces. La Biblia de las Américas, que es la versión que yo estoy usando, dice, no sabemos orar como debiéramos. La Reina Valera dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La Nueva Traducción Viviente me gusta, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿No? Noten que nuestras traducciones, ¿no?, diferentes, no dicen que no sabemos orar, como ya les mencioné al principio. Dicen que no sabemos orar como debiéramos, no sabemos orar lo que conviene. Por eso yo fui cuidadoso cuando le puse el título a este sermón. No quise ponerle no sabemos orar. No sabemos orar bien. No lo sabemos hacer. Porque claro, por un lado nosotros no estamos al tanto de todas nuestras necesidades espirituales, porque somos débiles y porque no tenemos la perspectiva con la que Dios nos ve. Entonces no estamos al tanto de todas las necesidades espirituales que rodean nuestra vida. Y por otro lado, cuando nosotros percibimos
debilidades o pecados con los que estamos luchando, tampoco incluso en ese momento sabemos bien cómo orar por esas cosas. No sabemos cómo hacerlo. Si yo lucho con la impaciencia, yo generalmente voy a orar para que Dios me quite la impaciencia, pero generalmente no voy a orar para que Dios me ponga personas difíciles de soportar que me generen paciencia, ¿no? Si yo soy muy orgulloso, yo voy a orar para que Dios me haga humilde, no voy a orar para que Dios ponga situaciones que prueben mi orgullo y que me humillen y que me hagan humilde. No sabemos orar como debiéramos ante nuestras situaciones, ¿verdad? Nosotros siempre sabemos lo que queremos, pero casi nunca sabemos lo que necesitamos. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Le pasaba al apóstol Pablo cuando él escribe a los Filipenses, es un versículo muy conocido ahí en Filipenses 1:21, y él dice, para mí el vivir es Cristo. ¿No? El vivir es Cristo, o sea, yo vivo para Cristo. Y el morir para mí es ganancia. Y él dice, pero si el vivir en la carne, o sea, el seguir viviendo en este mundo, esto significa para mí una labor fructífera, entonces, ¿qué dice él? No sé cuál escoger. No lo sé. Porque, por un lado, me siento apremiado, porque yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual obviamente es muchísimo mejor, pero yo sé que si me quedo, esto va a ser provechoso para ustedes. Entonces Pablo no dice, no, ya sé, claro, acá el punto es este, yo tengo que orar así. Él es humilde y dice, yo no sé cuál escoger, no lo sé. Pienso que quizás me quedaré porque es provechoso para ustedes, pero la verdad que no sé cuál escoger. Incluso un creyente que ora con sinceridad, con regularidad, con fidelidad, le resulta imposible conocer todo lo que Dios tiene como un propósito y voluntad hacia él y obviamente mucho menos hacia otros. Le resulta muy difícil, casi imposible conocer realmente todo lo que Dios quiere en esa situación o con esa persona, tanto con él como con otros. Por ejemplo, si vos enfermás, nosotros vamos a orar, obviamente, para que Dios te restaure, para que Dios te sane, para que estés bien. Y eso está bien, eso no está mal. Eso no está mal. No lo está. Está bien. Pero la realidad es que muchos hombres y mujeres creyentes, a lo largo de la historia de la Iglesia, fueron lo que fueron y son lo que son, porque Dios no los sanó. Dios los santificó por medio del dolor, por medio de la enfermedad, por medio de la aflicción. ¿No es cierto? Se nos cuenta la historia del apóstol Pablo, en donde él nos cuenta que había ido al tercer cielo. Dios le había permitido ver cosas asombrosas, grandiosas, tanto así que no se le permitió que las contara. Y Pablo dice ahí en 2 de Corintios 12 que Dios, no el diablo, Dios le dio un aguijón en su carne, que no se sabe exactamente cuál fue ese aguijón, hay suposiciones, pero la realidad es que Pablo no lo dice. Pero lo que sí se sabe es que era algo molesto para el apóstol Pablo. No es que decía, qué lindo este aguijón, qué agradable que es. Era desagradable para él, no era algo que lo disfrutaba, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo nos cuenta en su experiencia que cuando él siente este aguijón en su carne, que no se sabe cuál fue, les repito, él cuenta que 3 veces, no una, no 2, 3 veces oró al Señor y le pidió que por favor le sacara ese aguijón, ¿no? ¿Se acuerdan? Por favor, sácamelo, sácame esto. 3 veces. Sabe que Dios no respondió la primera, no respondió la segunda, se lo dijo una tercera vez y Jesús en ese momento, según Pablo, le habla y le dice, Pablo, basta, no pidas más. ¿Querés saber por qué tenés eso? Que te alcance mi gracia. Tranquilo. No te lo voy a sacar. Que te alcance mi gracia. Punto final. O sea, de alguna manera la oración que estaba haciendo el apóstol Pablo no correspondía a la voluntad de Dios para ese momento de su vida. O sea, él estaba orando en contra de la voluntad de Dios. Pablo dice, yo oré 3 veces al Señor para que me lo quite, pero Dios no se lo quería quitar, ¿no?
Por supuesto que Pablo no hizo eso a propósito, no es que era un creyente rebelde, ¿no? Que aunque Dios le decía que no, él decía, no, sí, yo te voy a torcer el brazo. No era así. Jesús todavía no le había dicho, hasta que se lo dijo una tercera vez, y cuando el Señor le dijo, a la tercera vez que oró, el propósito de la aflicción que él tenía, bueno, él lo entendió humildemente. De hecho, él dice, bueno, por tanto yo con muchísimo gusto me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Pero hasta que el Señor se lo había dicho, Pablo no lo había entendido. Por eso Pablo se incluye y dice, la verdad que no sabemos orar como debiéramos. Yo tampoco. Créanme, yo ya lo hice 3 veces. No sabemos orar como debiéramos. Entonces, ese es nuestro gran problema, ¿no? Somos débiles, somos terrenales, somos finitos, no somos muy sabios, la verdad. Pensamos mucho en nosotros mismos, lo tenemos que reconocer, somos egoístas. Pensamos poco en la gloria de Dios, pensamos poco en hacerle bien a los hermanos. Y nuestras oraciones lamentablemente se ven afectadas por toda esa debilidad que hay en nosotros, ¿no? Pero, si nosotros nos quedáramos solamente con esa parte, este versículo o este sermón sería absolutamente deprimente, ¿no? Absolutamente deprimente. O sea, oficialmente este sería el mensaje más deprimente que se predicó en la iglesia de Quilmes desde que se fundó. Pero no es así, porque la verdad es que este versículo continúa. Uno puede decir, bueno, la verdad que, mira, antes no tenía tantas ganas de orar, la verdad que me cuesta orar, y ahora que sé que cada vez que oro meto la pata, y la verdad que no tengo muchas ganas. Pero la intención de Pablo no es que nos pase eso, por eso él continúa hablando. Y recuerden que nuestro texto nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esas dos palabras envuelven tanta misericordia, ¿no? Nos ayuda. Nos ayuda quiere decir que, aunque Él ve esa condición nuestra, Él se pone junto a alguien, eso significa ayudar, esta palabra, se pone junto a alguien para ayudar, para cooperar, pero significa ponerse junto a alguien para hacerlo, ¿verdad? Por eso yo los primeros, 20 minutos quise enfatizar mucho nuestra debilidad, porque cuando ahora vemos la ayuda que el Espíritu Santo nos provee, es algo precioso, es algo casi incomprensible, que vos decís, wow, yo no merezco esto, yo no lo merezco. Obvio, ¿no? No lo merecemos, pero Él nos ayuda igual, porque de principio a fin, desde la salvación hasta la glorificación final, es todo por gracia, no merecemos nada. Lo único que merecemos es el infierno. Entonces, incluso los tratos misericordiosos y providenciales que el Señor tiene para con sus hijos, desde que nació de nuevo hasta que se va al cielo con Él, todo también es por gracia también, absolutamente todo, ¿verdad? Entonces nos dice nuestro versículo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Se para junto a nosotros para ayudar, para cooperar. Es decir, el Espíritu Santo no nos ayuda desde el cielo, digámoslo así. Ya eso sería muy bueno igual, no habría nada malo en eso. Pero la realidad es que dice que el Espíritu Santo se pone al lado nuestro, más específicamente dentro nuestro, porque vive en el creyente, y nos ayuda en nuestra debilidad. Esto muestra un interés precioso de Dios hacia nosotros. Precioso como mínimo, yo creo que asombroso sería una mejor palabra. Asombroso totalmente. O sea, Dios toma pecadores, rebeldes, amadores de su pecado, aborrecedores de Él, los perdona, los limpia, los acerca a Él, los adopta en su familia, los hace coherederos con Cristo, les da vida eterna, y uno podría decir, bueno, ¿y qué más podríamos pedir? O preguntándolo desde el lado de Dios, ¿qué más tiene que darnos? No, ya desde que nos perdonó, ya todo lo demás. Es una bendición enorme. ¿Qué más podría hacer? No está obligado a darnos nada más. Y sin embargo, Dios, nos dice nuestro versículo, que Él observa, ¿no?, a pecadores limpiados, a rebeldes perdonados, a criaturas hechas hijos e hijas, y los escucha orar,
porque ahora al nacer de nuevo tenemos el deseo de comunicarnos con Él, aunque no siempre lo hagamos con la regularidad que quisiéramos. Y Dios los escucha orar, y me imagino a Dios diciendo, ay no, me está pidiendo un auto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y obviamente Dios podría simplemente, no escuchar nuestra oración. ¿No? Y oramos y Dios dice, no, y da vuelta la cara. Pero nuestro versículo nos dice que Dios no hace eso. Nos dice que hay alguien en la Trinidad que equilibra nuestras oraciones, que las repara, que las arregla, ¿no? Nos ayuda. Es el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera nos ayuda el Espíritu? ¿Qué dice nuestro versículo de cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda? Bueno, de dos maneras. El versículo 26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Eso dice, ¿no? Versículo 26. Él intercede por nosotros. Interceder significa hablar con alguien a favor de otro. Eso significa interceder, ¿no? O sea, que la solución de Dios a nuestras oraciones son sus oraciones. Él habla a favor nuestro entre la Trinidad. Él ora por nosotros. Miren, es maravilloso cuando alguien te dice, Juancito, Pepito, estoy orando por vos. Creo que nosotros hemos perdido el asombro de lo que eso significa. O sea, estamos hablando de una persona que está hablando con Dios de vos. Es una persona que se arrodilla en el suelo, eleva, por decirlo así, su alma al cielo y las puertas de la misericordia las tiene abiertas de par en par. Su camino hacia el trono de la gracia está totalmente abierto y manchado de sangre inocente, la de Jesús. El que está sentado en el trono, que es un juez justo y santo, lo mira con aceptación, lo llama a su hijo y le dice, te escucho. Y este hijo, esta hija le dice, Padre, vengo a hablarte de tu nombre. Es glorioso eso. Es glorioso. Realmente es glorioso. Pero escucha esto. Dios, el Espíritu, ora a Dios el Padre por vos. Eso es más glorioso todavía. Mucho más glorioso. Es lo que se conoce en la teología como una conversación intertrinitaria o comunicación intertrinitaria. Eso es como cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando si no había nadie? Bueno, Dios el Padre, con Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Una comunicación intertrinitaria. Entonces Él nos ayuda, Él intercede por nosotros. Esa es la forma en que lo hace. Y Él intercede por nosotros de dos maneras. Él dice, versículo 26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros y el versículo 27 dice que intercede por los santos. ¿Ven? Dos veces. Intercede, dos veces. Ahora, la pregunta es, ¿de qué forma el Espíritu Santo intercede por nosotros? Porque esto es importante. A ver, me queda claro, Ezequiel, yo soy débil, ok, es cierto, yo veo mi vida, eso es cierto, no lo puedo negar. Ahora, me estás diciendo algo glorioso, que el Espíritu Santo me ayuda y que Él ora por mí. ¿Dice nuestro versículo también cómo ora por mí? Sí lo dice, sí que lo dice. Sí que lo dice. Por ejemplo, la primera, hay dos formas en que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda. La primera, dice el final del versículo 26, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Un diccionario bíblico muy conocido dice que la palabra gemir es una expresión externa, o sea, como un suspiro, podemos decir así, provocado siempre por un sentimiento interno, ¿no? Generalmente, no siempre, pero generalmente un sentimiento de dolor. O sea, el interior se entristece tanto por una situación que está observando que solamente le sale un gemido externo. Eso significa gemir. Y nuestro texto
comienza el versículo 26, yo me lo había salteado a propósito, no sé si alguno lo notó, pero nuestro texto empieza diciendo, y lo salteé para mencionarlo acá, de la misma manera, ¿no? Así empieza el versículo 26, ¿no? De la misma manera, o de igual manera, si tenés Reina Valera, de igual manera, Pablo lo que está haciendo es haciendo referencia a lo que venía hablando antes, ¿no? Porque él sigue hablando de lo mismo. Y él dijo en el versículo 26 que la creación está sufriendo los efectos de la caída y gime por su liberación, versículo 22, gime por su liberación. El creyente, en el versículo 23, también nos dice Pablo que él también sufre por estar encerrado en este envase pecaminoso que es el cuerpo y gime por su liberación, desea irse de este cuerpo pecaminoso. Y nuestro texto nos dice que de la misma manera, el Espíritu Santo también gime junto al creyente por su liberación y por su bienestar espiritual. Es decir, el Espíritu Santo ve nuestra condición, ve que somos polvo, ve nuestro cuerpo que es oscuro, que es corrupto, que es débil, pero que Él es omnisciente, el Espíritu, ¿no? Y entonces Él ve en nuestro interior y Él ve un corazón vivo. Es una masa corrupta toda esta, pero adentro de cada uno de ustedes, si sos creyente, el Espíritu Santo percibe un corazón que está latiendo gloriosamente en un reino de luz, que fue hecho por las mismas manos del Creador. Y entonces el Espíritu Santo, con un dolor amoroso por nosotros, Él se une a nuestros ruegos y gime al Padre por nuestro bienestar espiritual. Porque Él ve esa condición. Y estos gemidos nos dice nuestro versículo que son indecibles. Indecibles, o sea, no decibles. No se pueden expresar con palabras. Es imposible de expresarlos con palabras. O sea, estos gemidos que el Espíritu Santo genera orando al Padre, intercediendo por vos y por mí, tienen un contenido tan profundo que no hay alguna descripción que le calce correctamente a lo que Él está diciendo. No la hay. O sea, no solo Él intercede a nuestro favor, sino que lo hace de una manera que está totalmente más allá de nuestra comprensión humana, absolutamente. O sea, son palabras tan profundas las que el Espíritu ora por nosotros, por vos y por mí, que si Dios en su soberanía te las tratara de explicar, no se me ocurre otra cosa, te explota la mente, no podrías comprenderlas, es demasiado para tu propio entendimiento finito, mortal, frágil, pecaminoso, débil, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema, mientras Él lo haga y entre ellos entiendan, no hay problema que yo no entienda, ¿verdad? Por eso dice nuestro versículo, son indecibles quizás para nosotros, pero el Padre, nos dice nuestro texto, que entiende cada palabra que el Espíritu Santo dice, ¿no? Fíjense el versículo 27 al principio. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Sí sabe. Él sí sabe. Y si Él sí sabe, no hay problema, ¿no? Si entre ellos se entienden, está todo bien. A veces pasa que acá en la iglesia hay que hacer alguna reforma o pintar o arreglar algo. Y yo no sé ni poner un clavo, sinceramente. Y cuando hay hermanos que saben, ¿no? Y empiezan a hablar del tarugo, de no sé qué, y con el no sé cuánto, y que no se me ocurren ejemplos porque ni siquiera sé ese idioma. Es como que uno dice, no hay problema, hablen ustedes, ¿no? Si entre ustedes se entienden y si eso se va a hacer, está todo bien. Bueno, si entre el Espíritu Santo y el Padre se entienden, está todo bien. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Yo digo que es el Padre, pero ¿por qué digo que es el Padre? Porque nos dice nuestro texto que Él escudriña los corazones. Y constantemente la Biblia presenta a Dios el Padre como aquel que escudriña el corazón. Cuando, por ejemplo, Saúl estaba desobedeciendo, el rey de Israel en esa época, la época de David, cuando era chico, y Dios le dice a Samuel, yo ya lo descarté a Saúl, yo voy a ungir otro rey, anda a la casa de Isaí, él tiene unos hijos, anda. Cuando va Samuel, el profeta,
él empieza a ver a uno alto, a uno bonito, ¿no? Y dice, ya está, es él, o es él, o es él. Y Dios le dice, no mires la apariencia, no mires la estatura, porque Dios no ve como ve el hombre. Porque el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor, ¿qué hace? Mira el corazón. Y después David, ya de grande, con su hijo Salomón, en Primera de Crónicas 28:9, le dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con todo tu corazón, ¿no? Y ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña los corazones y Él entiende todo intento de los pensamientos. Y aunque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿no? Como dice Jeremías 19:9, y termina preguntando con asombro, ya que es tan perverso, ¿quién lo conocerá? Y ahí se mete Dios en el asunto, en el versículo 10 de Jeremías 17, y dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y que peso los corazones. Yo lo hago. Yo lo hago. Entonces el punto de Pablo acá, al mencionar a Dios el Padre como el que escudriña el corazón hasta los secretos más profundos y ocultos que tiene tu corazón y mi corazón y el de cada persona, aunque no sea creyente, el punto de Pablo acá es cómo no va a saber, cómo no va a entender lo que el Espíritu Santo está pidiendo y está deseando para vos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos a un Espíritu Santo incansablemente intercesor y a un Padre amorosamente omnisciente que conoce hasta el más mínimo detalle de sus peticiones. Y no solo de sus peticiones, no solo de sus palabras indecibles, no solo de sus gemidos indecibles, sino que nuestro texto dice que conoce el sentir, o la Reina Valera dice que Él conoce la intención del Espíritu. O sea, el Padre no solo entiende lo que el Espíritu Santo le dice, aunque es indecible para nosotros, sino que el Padre incluso entiende el por qué el Espíritu Santo está pidiendo eso para vos. Él entiende la intención, Él sabe el sentir. Entonces, la primera característica de la ayuda que el Espíritu Santo nos da en su intercesión es que son gemidos indecibles. La primera. ¿Qué otra característica tiene su intercesión por nosotros? ¿Cuál es la otra característica que tiene? Bueno, fíjense el versículo 27 al final. Nos dice, Él, el Espíritu Santo, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no solo intercede por vos, el Espíritu Santo no solo intercede con gemidos indecibles por vos, sino que el Espíritu Santo intercede en absoluta armonía con lo que Dios quiere para tu vida. Absoluta armonía. Y a diferencia de nuestras oraciones, que muchas veces son torpes, ¿no? Erradas, el Espíritu Santo cuando ora siempre ora con oraciones acertadas, con oraciones que según nuestro texto son conforme a la voluntad de Dios. Él ora por necesidades tuyas que quizás ni siquiera sabes que tenés, y Él también ora correctamente por esas necesidades, ¿no? Cuando vos quizás ni siquiera sabes cómo orar por aquello que ves. Él sabe orar y sabe cómo orar por vos. Muchas veces cuando vos tenés estás en un trabajo con un jefe molesto, ¿no? Un jefe medio difícil de aguantar, generalmente uno, quizás no llegás a orar para que el Señor lo liquide, yo creo que ahí tendrías un gran problema en tu corazón, pero orás para que el Señor, Señor, sacame por favor, sacame de este trabajo, dame un trabajo diferente, por favor, sacame pronto, porque vos ves como que me hace la vida imposible y yo caigo y caigo y caigo, y me imagino al Espíritu Santo orando y diciendo, no lo saques, no lo saques. ¿Dónde aprendería la paciencia que nosotros le tenemos a Él si no es con alguien difícil de soportar? Porque Él también es difícil de soportar, solo que no lo sabe. No lo saques, déjalo ahí por un rato más. Déjalo ahí, ¿no? Quizás estás en alguna necesidad económica y orás diciendo, Señor, por favor, prosperame, que el dinero, o sea, que yo no me tenga que preocupar por el dinero, Señor, porque si yo no me preocupara por el dinero, típica, ¿no?
Yo me dedicaría a la obra y vendría a la iglesia todos los días a ayudar, y me imagino al Espíritu Santo mirando al Padre diciendo, no, ni se nos ocurra. Que aprenda a contentarse en la escasez, que aprenda. Eso lo va a hacer madurar más, que aprenda. Nosotros sabemos lo que pasaría si él tuviese más dinero, que aprenda, que se quede así. Quizás una persona se enferma, ¿no? Y se pone a orar diciendo, Señor, por favor, saname, por favor, quítame esta enfermedad. Te ruego que me sanes para poder estar bien, para poder estar con más fuerza. Y quizás el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ora diciendo, no lo sanes, déjalo así. Mira cómo está orando ahora que está enfermo, que está enferma. Mira cómo depende de nosotros, mira qué bonito. Mira con sus rodillas dobladas ahí. Hacía como 3 meses que no venía a orar. Mira, ahora que está enfermo todos los días ora. Déjalo así, qué bonito. Ya sé que le duele el cuerpo, ya sé que... Pero mirá, qué bien espiritual que le está haciendo. Déjalo así. Déjalo de esa manera, ¿no? Lo prefiero enfermo y que ore que sano y alejado, ¿no? Entonces, déjalo así. Déjalo de esa manera. Mira cómo depende de nosotros. Déjalo así. Y en cualquier situación adversa en general, ¿no? Nuestra oración primera siempre es que el Señor cambie la situación y no siempre que el Señor me cambie por medio de la situación. Siempre pasa eso. Siempre pasa. Y a veces oramos diciendo, Señor, por favor, cambia esta situación adversa, que mira tanto mal que me está haciendo. Y quizás el Espíritu Santo está orando diciendo, no, que aprenda que Jehová es su pastor no solo en los delicados pastos, no solo en las aguas de reposo, sino también en el valle de sombra de muerte. Que aprenda. Le va a hacer mucho bien. Que aprenda. Y esta realidad, ¿no?, que ejemplifiqué o traté de ejemplificar con algunos ejemplos, valga la redundancia, quizás nos puede empujar a pensar o ver al Espíritu Santo como un aguafiestas cósmico, digamos, ¿no? Como que vos decís, ahora yo entiendo por qué no recibo mi Ferrari. Ahora entiendo, porque claro, yo hace años que le estoy pidiendo al Señor que me prospere. Y no, claro, había otro del otro lado que me estaba echando agua en el fuego, en el asado, y por eso no se terminaba de hacer. No es así. En el reino de Dios es más importante que vos recibas lo que necesitas, no lo que querés. Eso es más importante. En la vida cristiana es más importante que se haga su voluntad en tu vida a que se haga tu voluntad en tu vida. Aunque su voluntad parezca más dolorosa, más con algunos caminos un poquito más inhóspitos. Pero acordate, somos débiles. Acordate, somos limitados. Acordate, somos finitos. Acordate, estás envuelto en una capa de debilidad y de pecado que no te deja ver con claridad. Y entonces a veces te conviene que el Espíritu Santo ore en contra de tus oraciones, aunque suene fuerte. Te conviene. Por ahí andan, ¿no?, algunos supercristianos arrebatando y declarando, ¿no?, todas ese tipo de cosas, echando fuera maldiciones, yo arrebato mi milagro y ato a Satanás, y a veces uno los escucha, no los escucha, pero si los llegas a escuchar, uno se queda diciendo, wow, mirá, y yo andaba diciendo solamente, Señor, que se haga tu voluntad, y que al final, ¿cómo era? Había que agarrar un catálogo cósmico y decirle, Señor, yo declaro que quiero esto y quiero lo otro, y por favor mañana quiero esto otro. ¿Así era? No, así no era. Así no era. Hay personas que, me ha pasado hace muchísimos años, en una iglesia que no era bíblica, personas enfermas, y cuando piden oración, porque siempre nuestra oración es porque queremos estar bien, nos queremos sentir bien. Muy pocas veces, y menos en ese ambiente, la oración es para que se promueva la gloria de Dios a pesar de que yo me sienta mal. Siempre uno busca sentirse bien, al menos en ese ambiente. Y yo escuchaba a incluso los pastores declarando sanidad sobre su vida. ¿Y vos qué sabés si Dios lo quiere sanar? ¿Qué estás declarando?
O sea, vos que sabés si Dios lo quiere sanar, y vamos un poquito más, ¿qué sabés si realmente le conviene a esa persona ser sano? Mirándolo con una perspectiva eterna. ¿Qué sabés si le conviene realmente? A Pablo no le convenía. Y la historia de la iglesia nos muestra a muchos otros cristianos que tampoco les convenía ser sanos. Y que Dios los utilizó en medio de su dolor. Pero bueno, ahí andan, ¿no? Declarando que ni los amigos de Job fueron tan arrogantes, ¿no? Al menos ellos no llegaron a declarar sanidad sobre la vida de Job, ¿no? Pero es una necedad y una arrogancia muy grande el no reconocer que Dios es más sabio que lo que yo pienso que es correcto. Sí que lo es. Jesús le dice a Pedro, ahí en Lucas 22:31, lo hemos predicado en su momento, Simón, te voy a contar algo que no te va a gustar. Mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y quizás Pedro dice, uy, qué bueno que oraste por mí. Vamos a orar juntos para que Satanás no me tiente, para atarlo, para echarlo en las profundidades del abismo, y vamos a hacer eso. Y Jesús le dice, no, pará, yo oré para que tu fe no falle, vos vas a ser tentado, pero yo oré para que tu fe no falle y una vez que vos regreses, fortalece a tus hermanos. O sea, Pedro, yo no estoy orando para que vos no me niegues, yo estoy orando para que aunque vos me niegues de una manera miserable y traicionera, que los propósitos más gloriosos de Dios se cumplan en tu traición, incluso no para tu provecho, sino para el provecho de tus hermanos. O sea, mis planes son mucho más grandes que simplemente evitar la adversidad. ¿No? Así es el Señor. Así el Espíritu Santo ora por vos, totalmente atento a tus necesidades espirituales. Él conoce tu corazón de punta a punta, ¿no? Y le pide a Dios el Padre que cumpla su obra en vos. Y mientras nosotros vamos caminando hacia nuestra morada eterna, esa intercesión divina nos preserva, nos cuida, nos hace madurar. Si la intercesión del Espíritu Santo por nosotros cesara, caeríamos. Y no solo el Espíritu Santo intercede por nosotros. La Biblia nos dice que también Jesús intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede dentro nuestro para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, y Jesucristo, nos dice la Biblia, en los cielos, como nuestro sumo sacerdote, también ora constantemente a Dios. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él, Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. John MacArthur, en su comentario, dice que, lo voy a leer porque me pareció que no tenía desperdicio esta frase. Él dice, si no fuera por el poder sustentador del Espíritu dentro de nosotros y por la continua mediación de Cristo como nuestro sumo sacerdote, la humanidad que sigue con nosotros en la tierra se apoderaría de inmediato de todo nuestro ser, llevándonos de vuelta al pecado, incluso minutos después de haber sido justificados. Si por un solo instante Cristo y el Espíritu Santo detuvieran su intercesión sustentadora a nuestro favor, en ese mismo instante caeríamos en nuestro estado pecaminoso de condenación y separación de Dios. Es cierto eso. Eso es cierto. Es por eso que hoy vos estás acá, después de tantos meses, después de tantos años, después de tantas décadas de creyente. No te trajo hasta acá tu madurez,
tu disciplina espiritual, tu conocimiento. Todo eso es importante y claro que Dios lo usa para santificarte. Por supuesto que sí. Pero sin la obra intercesora del Espíritu Santo a tu favor, hace rato que vos hubieses abandonado al Señor. Hace rato. Hace rato. Si vos hoy estás acá deleitándote en la Biblia y en la comunión con los hermanos y en la adoración a Dios, es porque hay alguien que desde que te convertiste nunca dejó de orar por vos. Y no es un hermano que está acá, es alguien que vive dentro tuyo, es el Espíritu Santo y Jesucristo en los cielos, ¿no? Y este pasaje debería lograr dos cosas preciosas en nuestro corazón. La primera es humillarnos, ¿no? Bajarnos de nuestro pedestal de autosuficiencia, creyendo que quizás estamos aquí siendo lo que somos porque hasta aquí nos trajimos nosotros mismos, nos baja de ese pedestal, y por otro lado eleva al Espíritu Santo a uno de los lugares más altos en nuestra santificación y en nuestra preservación, que es por su oración por nosotros. Y eso es precioso, hermano. Eso es precioso. Entonces, mientras vivas en esta tierra cada día, hasta que el Señor te lleve, viví sabiendo y conociendo y siendo consciente de esta realidad. De que hay alguien en tu interior que está totalmente preocupado por tu bienestar espiritual. Y no solo se preocupa y se agarra la cabeza y dice, uy, ¿cuándo cambiará esto? Sino que ora por vos, para que eso se cumpla. Y eso es precioso. Pero no quisiera terminar este mensaje sin hablarle quizás a aquellos que no son cristianos, porque hasta ahora, estos casi 50 minutos, les he hablado a cristianos y no quiero dar por sentado que todos acá lo son. Imagínate vos que no sos creyente, que no sos cristiano. Imagínate si a un cristiano le cuesta tanto conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, conocer qué es lo realmente importante para su vida, ¿qué queda para vos? ¿Cómo vos podés saber? Si yo hoy te preguntara, ¿cuál es tu necesidad más grande? ¿La sabés? ¿Cuál es tu problema más grande? ¿Qué es lo que más necesitas? La Biblia te dice que tu mayor problema es Dios y que tu mayor necesidad también es Dios. La Biblia nos habla de Dios como un ser absolutamente perfecto a nivel moral. Habacuc 1:13 dice que sus ojos, los ojos de Dios, son muy limpios incluso para mirar el mal. Dios no puede mirar el mal, no puede hacerlo. Le causa rechazo, es muy puro, es muy santo, no puede mirar el mal. Y eso no sería un problema si la Biblia no nos dijera que Dios también es justo. Porque si Él solamente sería moralmente perfecto y santo, Él simplemente ve pecado, se da media vuelta y se va. Pero Él también es justo, dice la Biblia. El Señor es justo y ama la justicia, dice el Salmo 11. Eso quiere decir que si Dios es santo y Dios es bueno y Dios es justo y vos sos pecador y sos desobediente y sos rebelde ante Él y permanentemente vivís pecando contra Dios, estás en un gran problema. Uno puede no sentirse un pecador, claro que sí, pero eso no es lo que opina la Biblia de vos. La Biblia dice que no hay ciertamente un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Eso lo dice Eclesiastés 7:20. No hay un hombre justo. Todos pecan. Romanos 3:20. Todos pecaron. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Nadie busca a Dios. Nadie. Y la pregunta es, ¿qué debería hacer un Dios santo y justo con un pecador rebelde y obstinado como vos? Uno podría decir, bueno, perdonarme, ¿no? Porque uno suele hablar de misericordia cuando están hablando de uno y pedir justicia cuando hablan de otro, ¿no? Al violador que lo condenen en el infierno para toda la eternidad y a mí no, que me perdone. No es así, porque si no, no sería justo Dios.
Él debe condenarte. Y la realidad es que vos has vivido toda tu vida pecando contra Él. Toda tu vida. Nadie te enseñó a pecar, pero aún así siempre lo haces. Y aunque tu conciencia, por ejemplo, te dice que mentir está mal, has mentido constantemente. Aunque tu conciencia te dice que la lujuria está mal, has mirado constantemente mujeres con lujuria, hombres con lujuria. Aunque la Biblia dice que no debemos matar a nadie, y quizás acá todos levantan la mano en señal de victoria diciendo, bueno, yo hasta ahora no he matado a nadie. Jesús dijo, ustedes escucharon que no hay que matar, pero yo les digo que cualquiera que odia a su hermano ha cometido homicidio en su corazón. Porque Él quiso lo de afuera y hizo lo de adentro también. Dios ve lo que pensás, Dios ve lo que sentís. El día que vos te pares delante de Dios el juez y Él sea justo con vos, estás en graves problemas. Él debe condenarte y eso está bien. O sea, Dios es bueno haciendo eso, no es malo, es bueno que lo haga. Porque si no, no sería justo, ¿no? Si no, no sería justo. Pero la Biblia también nos dice que Dios es amor y que es misericordioso y que es compasivo. Pero a la vez también sigue siendo justo. Entonces, Dios, deseando perdonarte, ¿cómo puede hacerlo sin pasar por alto su justicia? Él no puede barrer tus pecados abajo de una alfombra celestial. Eso estaría mal. Dios el Hijo se hace hombre, añade a su naturaleza divina una naturaleza humana, viene a la tierra, nace de la Virgen María, vive una vida perfecta durante 33 años y luego, en el tiempo indicado por Dios, Él sufre en la cruz toda la ira, todo el castigo, todo el juicio, toda la justicia que vos merecías eternamente en el infierno. Y durante 6 horas el Cordero inmolado y santo y puro, Jesucristo, absorbe toda la ira eterna sobre su propio cuerpo que el Padre tenía que derramar sobre vos en el infierno por toda la eternidad. Y cuando Él está llegando a su último momento en la cruz, Jesús dice, consumado es. Es decir, la deuda está pagada. He absorbido hasta la última gota de la ira de Dios. Él es sepultado en una tumba, pero como Él lo había prometido, Jesús le había dicho a sus discípulos, no se preocupen, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y después la voy a volver a tomar, yo voy a resucitar. Al tercer día resucitó. Porque Él no estaba muriendo por pecados propios, estaba muriendo por tus pecados y por los míos. Al tercer día resucita y luego de 40 días asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios en la majestad de las alturas, hecho Señor soberano sobre todas las cosas. Y Él ahora, no como un corderito inmolado, sino como un Señor soberano sentado en un trono, le manda soberanamente y con autoridad a todos los pecadores que se arrepientan y que crean en el mensaje del Evangelio. Y Él ofrece perdón y vida eterna a cada pecador que, arrepentido por su condición, acude a Él. Acude a Él. Eso es lo que debes hacer. ¿Qué demanda Jesucristo de un pecador? 2 cosas. Arrepentimiento, es decir, que reconozcas que todo lo que Dios dice de vos y de tu pecado es cierto. Sí, me duele, pero es cierto. Yo soy un pecador, soy una pecadora. Lo veo también de esa manera. Arrepentirte y tener fe en Jesucristo, reconociendo que la única forma de salvarte de la ira venidera de Dios es por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio, como siempre menciono, te da una promesa preciosa y te da una advertencia.
La promesa es, si vos venís a Jesucristo hoy, Él te ofrece un perdón total de tus pecados, absoluto. Se limpian todos, no hay condenación. Te ofrece una vida eterna de gozo en su presencia, sin condenación, para siempre. Él te lo promete, hoy mismo. Pero también te hace una advertencia, el Evangelio. Te dice, si vos hoy rechazás al que habla, no a mí, sino al Evangelio, el mensaje del Evangelio, Hebreos 10, ¿no? 26, ya no queda más sacrificio por tus pecados. ¿A quién vas a ir? ¿A Buda? Nadie puede limpiar tus pecados. Lo único que te queda es una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios de Dios. Entonces vos, cuando el día que te pares delante de Jesucristo y Él te juzgue, no le vas a poder decir, uy, pero yo no sabía esto. Sí que sabías. Sí que sabías. Lo rechazaste, que es diferente, pero sí que sabías. Sabías de tu condición terriblemente miserable y pecaminosa y sabías de la solución gloriosa, preciosa y sublime que te ofrecí en mi Hijo. Lo rechazaste, eso es otra cosa. No te vayas hoy sin reconciliarte con Dios. Hoy es el día de salvación. Mañana quizás no estés sobre esta tierra. Hoy es el día de salvación. Por favor, arrepentite y cree en Jesucristo. Vamos a orar.